el mejor punto de partida que se puede tener para comenzar a hablar de un tema como el que nos hemos propuesto esta noche, el mal de ojo, ¿no? Porque es algo tan etéreo y sin embargo es algo que, como decía al principio, ¿no? Está en boca de todos. Entonces, lo mejor es no creérselo para luego empezar a indagar. Yo conozco pocas personas que no crean en algún momento de su vida que tienen o que les han echado el mal de ojo o el gafe. Ya veremos qué diferencia hay entre uno y otro porque creo que puede ser interesante. Puede ser interesante, claro que sí. Bueno, pues mientras nos ponemos en contacto con nuestro invitado de esta noche, Javier Arries, si os parece, escuchamos una breve reseña introductoria a nivel histórico sobre este apasionante tema. Los primeros escritos conocidos sobre el mal de ojo proceden de la antigua Mesopotamia y están datados en 5.000 años de antigüedad. Se trata de tablillas sumerias y babilonias, escritas en caracteres cuneiformes, en las que se hace referencia al mal de ojo con la palabra ig-ul, que significa el ojo maligno. El término empleado para designar el alojamiento en el antiguo Egipto era irt-band y su jeroglífico representaba un afilado cuchillo al lado de un ojo. Los pueblos indoeuropeos del Mediterráneo, por su parte, tomaron muchos elementos mágicos y religiosos de sus vecinos semitas y los incorporaron a sus propias creencias, dando lugar a una mitología griega primero y romana después, muy rica en personajes relacionados con el ahogamiento y el miedo a las miradas dañinas. Los rituales de protección contra este mal eran abundantes, así como los amuletos y talismanes, diseñados según unos símbolos que han perdurado hasta nuestros días. La creencia en el mal de ojo, por tanto, es tan antigua que se remonta a los albores de la civilización y se encuentra en todos los continentes y en todas las épocas, incluida la actual. ¿Debemos pensar entonces con seguridad que el poder de ahogar existe? De ser así, ¿cómo podemos protegernos de él? ¿Qué dicen las antiguas tradiciones populares sobre este mítico y maléfico poder que se supone emana de la mirada? Bueno, pues esa era la introducción con la que hemos querido empezar el programa de esta noche y os decía que era a nivel histórico porque como siempre nos quedamos cortos de tiempo y quizá la mejor manera de empezar este programa era precisamente enfocarlo a nivel histórico, pues lo cubrimos de esta forma, con esta reseña. Si estáis interesados a nivel histórico, investigad por vuestra cuenta porque si no, no tenemos tiempo. Javier Arries, buenas noches. ¿Javier Arries? ¿Hola? Está ahí, pero no le oigo, Isma. Buenas noches, Javier. Hola. Hola. Ahora sí te oigo. Yo Bueno, de fondo, muy alejada en el tiempo-espacio. Esto es el mal de ojo, totalmente también. Les estaba diciendo a los oyentes que bueno, que hemos empezado la reseña enfocándolo a nivel histórico porque como siempre vamos cortos de tiempo, ¿verdad, Javier? Tú ya que eres asiduo al programa. Te presento como siempre a José Luis Tajada, que me acompaña esta noche. Un placer, Javier, tenerte de nuevo aquí. Encantado de volverte a oír. Y te presento también, bueno, pues a un nuevo miembro del equipo que se llama Jorge Laborda y que yo creo que te vas a llevar bien con él porque es un poquito escéptico. Hola, Javier. Hola, Jorge. Bueno, bienvenido al programa, Javier. Siempre es un placer tenerte aquí y además con un tema que tenía yo muchas ganas de tratar. Cuéntame, ¿qué es el mal de ojo? El mal de ojo. Madre mía. Así por las buenas. Así por las buenas, para empezar. Ya sabes que a mí me gusta empezar así. Bueno, la verdad es que es un término que ahora mismo engloba prácticamente de todo. La verdad es que ahora mismo cuando se oye hablar de mal de ojo, pues en determinados ambientes, pues cualquier hechizo, cualquier enfermedad, cualquier cosa es atribuida al mal de ojo. Es algo de lo que se habla, una especie de saco roto en el que se echa todo. Pero bueno, la verdad es que tiene raíces históricas y la verdad es que es una de esas curiosidades antropológicas, ¿no?, que da gusto estudiar porque te encuentras con todo tipo de costumbres curiosas. En principio el mal de ojo se supone que es algún tipo de enfermedad o fuerza negativa que emana de los ojos de alguien y que va a parar a un sujeto, a una víctima que es el que sufre y padece algún tipo de daño. Eso, así en plan de charla antropológica. Ahí tenéis, ¿no? Toma. Toma ya, eso por preguntar. Entonces tendríamos que sería como una especie de categoría de hechizo, de maleficio, claro, ¿no? Algo así. Sin embargo, ¿qué podríamos encontrar para distinguirlo de de otro tipo de hechizos? ¿Hay algo en especial? ¿Únicamente el tema de que se centra en el ojo o tiene algún otro mecanismo? En principio, bueno, forma parte de lo que podríamos llamar hechizos por magnetismo, ¿no? Es decir, en el pensamiento mágico existe la creencia de que hay una especie de fluido alrededor de nosotros, algo parecido al flojisto del que hablaban los antiguos físicos, una especie de éter, ¿no?, que nos comunica unos con otros. Y determinadas fuerzas mentales, psíquicas,
místicas, espirituales, llamémoslas como queramos, podrían viajar a través de ese éter, serían manipuladas en principio por algunos seres humanos, serían los brujos, los hechiceros, y serían capaces de envenenar, por decirlo así, de intoxicar la atmósfera circundante de determinadas personas. El mal de ojo entraría en la categoría en este tipo de categoría, ¿no? En algo que es desprendido, en este caso, por por un punto magnético potente que son los ojos y que iría a parar pues al campo magnético que rodea a la víctima, más o menos. Más o menos. También. Sí, bueno, evidentemente las características cambian desde Oceanía hasta Noruega y Dinamarca. Bueno, pues hay pues los pequeños tópicos culturales que pueden diferenciar a unos pueblos de otros, pero en el fondo, tirando abajo toda la terminología y viendo que hay debajo, es eso, la creencia en que determinados órganos son especialmente potentes y emiten algún tipo de radiación. Y esta radiación, tú que eres físico, me han dicho que eres físico, ¿no? Esta radiación se ha podido medir de alguna manera, al menos la que rodea a la víctima, por ejemplo, no ya la que emana, que quizás sea más difícil, ¿verdad? No, evidentemente no, es decir, desde el punto de vista académico, por ejemplo, para un físico no se podría hablar de, no sé cómo llamarlo, malojautrones, ¿no? Alguna partícula nueva. Malojautrones. Tela. Muy ingenioso, Javier. Hayas estado muy bien. Sí, es que ojotrinos, como los neutrinos, no sé si quedarían peor. Sí, no, la verdad que, vamos a ver, es lógico, quiero decir, igual que cuando hablamos de vampirismo, yo creo que el punto de vista adecuado para empezar a analizar este tema es el punto de vista antropológico, ¿no? O sea, sí, claro. No podemos catalogar este tipo de temas según las directrices de la ciencia ortodoxa y cerrada, porque es imposible, no llegaríamos a ningún sitio. Bueno, te diría que hay físicos de reputación, como químicos, como matemáticos, que se dedican a estudiar pues este tipo de eventos y algunos hasta más raros. Hasta el mismísimo Newton, que era una persona súper racional, creía en los unicornios. Ajá. Con eso te cuento todo. Sí. Pero vamos, que evidentemente pues no hay ni siquiera la más mínima sospecha por parte del estamento científico, digamos, habitual, de que pueda existir una radiación que pueda surgir del ojo humano. Uh-huh. Sí, quizás, por ejemplo, entre determinados biólogos sí juegan con hipótesis parecidas, ¿no? El hecho de que, pero bueno, siempre desde un punto de vista explicable racionalmente, es decir, que se pueden generar campos electromagnéticos, que es algo bien sólido y bien conocido alrededor de los organismos vivos, y que eso pues puede afectar a determinados sentidos de los seres vivos, etcétera. Pero claro, no va más para allá, no avanza más, lógico. Efectivamente. Bueno, nos quedamos por lo pronto para empezar con esa idea de que por lo menos a nivel de creencias populares y de creencias antiquísimas que vienen desde el principio de los tiempos, el mal de ojo existe. Entonces, seguimos indagando. ¿Cuál es el perfil de un ahojador? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué características tiene? También ahí la cosa es muy... Bueno, la verdad es que no es tan vaga. Si te pones también lo que decía antes, a desbrozar un poquito las cosas típicas culturales, te encuentras siempre con una especie de prototipo. Generalmente, desde el punto de vista psicológico, se achaca al ahojador que es una persona egoísta, por un lado, centrada en bienes materiales, en poseer, que es una persona amargada o infeliz, que siempre está envidiando el bienestar o la supuesta felicidad de los demás. Vamos, el perfil psicológico es la de un personaje bastante mezquino y de poco trato. Y lo malo, lo que puede dar lugar realmente a ese tipo de creencias que pueden originar verdaderos daños es que en el aspecto físico pues también se le achaca, por ejemplo, a personas que tienen algún tipo de padecimiento físico, ¿no? Como puedan ser pues el estar tuerto. Es curioso, pero los tuertos en todas las culturas prácticamente se les considera como potenciales ahojadores. Uh-huh. Y este tipo de personas, pues evidentemente donde la creencia es muy fuerte, muy intensa, pues tienen auténticos problemas. Los tuertos y también a personas a lo mejor con estrabismo. Efectivamente, cataratas, ojos sanguinolentos, cualquier peculiaridad en el ojo, bueno, pues ya lleva a mucha gente a pensar que esa persona pues puede ser potencialmente alguien capaz de... Sin duda es un indicio de la reconcentración de los campos neutrónicos. Ojitrones. No, bueno, pero es curioso, bueno, por lo que decías tú, ¿no, Javier? Que quizá esa creencia en que las personas con problemas en los ojos puedan dar lugar a ser ahojadores sea simplemente una creencia popular. Sin embargo, si buscamos ese arquetipo común o esa esencia que rodea las creencias, yo me quedo con la idea de lo que nos has comentado, ¿no? Que lo mueve la envidia, ¿no? O sea, sería el desear lo que no se tiene y de esa manera
pues influir negativamente sobre la persona Sí. a quien estás envidiando, ¿no es así? Efectivamente, en eso pues entra también en común con otros montones de creencias en las que se afirma que el hechicero pues se llena siempre de algún tipo de odio, ¿no? Tiene sentimientos muy intensos, sentimientos que le tienen todo el día concentrado prácticamente en esa idea negativa. Para muchos eso ayuda a algún tipo de concentración mental y algunos pues piensan que se puede mover algún tipo de fuerza no demasiado conocida y evidentemente pues que esa fuerza se dirige hacia el objetivo de sus pensamientos. En el caso, por ejemplo, del ahojador, pues vendría a ser lo mismo, lo que pasa es que no utiliza un hechizo, una ceremonia, sino que sencillamente en algún momento dado, cuando ve pasar a la persona que tiene en mente continuamente para soltarles negativos, bueno, pues toda esa fuerza es despedida por los ojos. Por cierto, estoy recordando ahora determinados elementos como Platón o el mismísimo Demócrito, que prácticamente es el padre de la física moderna, porque fue el que describió los átomos, pensaban que de los ojos salían partículas. ¿Sí? Así que lo de los ojitrones al final nada, vamos a crear escuela. Alguna partícula sale, porque algunos fotones son reflejados, ¿no? Bueno, son reflejados, claro, evidentemente, pero son partículas que, por decirlo así, rebotan. Claro. O digamos... A mí hay una cosa, Javier, que me llama poderosísimamente la atención y sobre todo a nivel antropológico, ¿no? Recordemos que la física tal y como la conocemos ahora lleva muchísimo menos tiempo que la historia del ser humano. Claro. Y resulta curiosísimo que en diferentes épocas de la vida y sobre todo en diferentes civilizaciones y culturas que no han tenido demasiado que ver unas con otras, parece que ese denominador común, como pueda ser los ojos, para causar mal, está ahí y está presente. Cierto. ¿Por qué esta parte del cuerpo y no otra? También es cierto que se dice que los ojos son el espejo del alma, ¿no? A lo mejor es donde mejor se puede reflejar la envidia de una persona. Pero ¿por qué se le tiene tanto miedo a esta mala mirada? Pues en principio yo creo que los ojos, además, aparte de que son una parte del rostro bastante que nos diferencia como especie, como seres humanos, muy característica, es decir, la expresividad de los ojos, o más que de los ojos, que no son nada expresivos, de los párpados y de los músculos que le rodean, que son los que se mueven y realmente dan lugar a montones de posibilidades de comunicación, pues yo creo que son lo primero que se te queda casi siempre de una persona, ¿no? Y aparte de eso, la gran carga simbólica que conllevan y que llevan continuamente. Yo creo que el sentido de la vista, en un porcentaje altísimo, aunque la psicología demuestra que hay personas, por ejemplo, que tienen especialmente desarrollado todo pues, olfato, oído, que algunas personas incluso piensan en términos sonoros, olfativos o gustativos, son las menos. La mayor parte de nosotros cuando pensamos o imaginamos con visión, con la vista. Entonces yo creo que es uno de los sentidos para nosotros más importantes, ¿no? Y creo que eso también se refleja tanto desde el punto de vista psicológico como como histórico y cultural, evidentemente. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices y me gustaría aportar una pequeña reflexión de mi cosecha. Y es que, vamos, por lo que tengo leído, los primates, de los que nosotros tenemos el honor de formar parte, de esa familia de animales, pues una de las, digamos, lenguajes corporales que utilizan en la amenaza, es decir, no cuando, digamos, están peleando, sino una manera de evitar esa pelea, los dos, digamos, individuos machos o quienes sea, están midiendo fuerzas. Una de las cosas que emplean es efectivamente la mirada fija. De hecho, pues en laboratorios se ha visto que los chimpancés y gorilas tienen la extraña propiedad de enfadar mucho a perros y gatos simplemente con la mirada, porque son animales que no emplean una mirada fija para comunicarse o para enviar ningún tipo de mensaje. Entonces, siendo obviamente el hombre un primate, posiblemente nosotros también tenemos una manera de comunicar, digamos, a un enemigo, a alguien que no nos es querido o nos es, digamos, molesto, con la mirada, es hacer una especie como de signo de amenaza, ¿verdad? O sea, como amenazarle simplemente con la mirada, porque al fin y al cabo, biológicamente... Y además, Jorge, que yo pienso que no hace falta siquiera tener o sea, la disposición de decir te voy a amenazar con la mirada. No, eso es algo natural. Ahí está, es algo consustancial. Hay miradas que matan. Hay miradas que matan y la mirada y los ojos son el espejo del alma y es así, o sea, es así. Entonces, bueno, de ahí a pasar a... Sí. Fijaros que estáis utilizando montones de expresiones que tenemos ya hechas con la mirada o con el ojo como núcleo. A mí fue una cosa que me llamó mucho la atención al empezar a recopilar información sobre el tema, la cantidad de frases hechas que hay, no solamente en castellano, sino en otros idiomas, como puedan ser pues en
finlandés, en alemán, en francés. Hay montones de expresiones hechas con el ojo y todas dejan entrever psicológicamente la idea de que el ojo desprende algo y Sí. tiene alguna fuerza innata. Sí. Echar el ojo, o matar con la mirada, matar lo con que la decíamos mirada, antes. efectivamente, fulminar con la mirada. Sí. Hay todo un mundillo léxico alrededor del ojo que yo creo que está expresando una realidad interna, y es que, por lo menos, al menos nosotros como especie, el ojo tiene una carga simbólica pues tremenda, ¿no? Parece ser un arquetipo, y de hecho pues la buena parte de las religiones, digamos que su simbología en cuanto a las divinidades, etcétera, pues se basan mucho también en el ojo. El sol, al fin y al cabo, es el ojo del cielo en la mayor parte de las mitologías. Y Dios es, un triángulo con un ojo. Claro, Dios es un triángulo con un ojo, sí. Efectivamente. Javier, para entrar bien en materia y entrar en el tema menos agradable de lo que esta noche estamos hablando, Bueno. ¿qué es el mal de ojo? O sea, una persona realmente, ¿cómo puede decir yo tengo mal de ojo? ¿Qué síntomas existen? Los síntomas, eso sí que es ambiguo. Lo de los síntomas es muy, muy ambiguo, porque en principio pueden entrar todo tipo de... el mal de ojo, por ejemplo, es considerado por algunos antropólogos, ellos lo califican dentro de lo que llaman enfermedades culturales. Enfermedades de las cuales no hay ningún tipo de prueba física y que determinada cultura las tiene como una enfermedad en sí misma. Es decir, no hay ningún proceso infeccioso que pueda demostrar absolutamente nada, y sin embargo determinados síntomas para esas culturas pues conforman una enfermedad. Por ejemplo, en Asturias el mal de filo, hay todo tipo de exóticas enfermedades. Entonces, pues dentro de la categoría del mal de ojo, por ejemplo, pues podríamos remitirnos a lo que hacen las ahogadoras, ¿no? Cuando van a ver si una persona tiene mal de ojo. Lo primero que hacen es mirarle a los ojos. Sí. Y se supone que si están apagados, sin brillo, esa persona es posible, algunas lo afirmarán rotundamente, alguna que yo he conocido pues se lo toma con más calma, por decirlo así, pues es posible que pueda estar afectada por el ahogamiento, ¿no? Siempre desde el punto de vista del que lo practica. Eso sería una de los síntomas físicos más claros según la mayoría de los ahojadores o de los entendidos que yo más o menos he consultado. Por otro lado, pues se supone que el hecho de debilitarse físicamente muy rápidamente, fijaros lo ambiguo que es eso, claro, hay montones de enfermedades físicas, algunas de las cuales pues pueden no tener síntomas demasiado claros al exterior que provocan debilidad, pero es también uno de los síntomas en los que se achacan al mal de ojo, el debilitamiento muy rápido, el quedarse consumido, que es otra enfermedad cultural, ¿no? La consumición, el quedarse consumido, también se atribuye muchas veces al mal de ojo. En el caso de los animales, por ejemplo, es curioso, pero determinado tipo de animales domésticos se supone que son muy proclives al mal de ojo, generalmente el ganado vacuno, y sobre todo las hembras, las vacas, pues por ejemplo, cuando dejan de dar leche, o cuando la leche es sanguinolenta, cosa que por otro lado es habitual cuando han sido parturientas y cuando han parido hace poco, también se achaca el mal de ojo. Rachas de mala suerte poco explicables desde un punto de vista racional, caídas, que te vaya todo mal en el trabajo. Es cierto, Javier, lo que piensa la gente en cuanto a que si te echan mal de ojo puedes incluso morir. Sí, de hecho, sí, se piensa que es posible, y hay pues tanto relatos como figuras históricas a las que se les achacaba el dudoso el poder de matar. Por ejemplo, hay gafes, que se supone, el gafe es un ahojador inconsciente. Dentro de esta categoría, el gafe es una persona que no tiene por qué ser ni envidiosa ni mala, sino que por alguna extraña razón pues tiene algo en la mirada, seguramente él mismo esté contaminado, y parte de esa contaminación, entre comillas, doble se transmita por ahí. Pero, por ejemplo, hay personajes famosos tildados de gafes, de ahojadores poderosos, hasta papas. Pío IX, por ejemplo, Pío IX era un ahojador nato, según algunos cronistas de la época. Y bueno, al que le tenían pasmo y pánico, sobre todo los altos pelados de la Iglesia, era León XIII. En su corto papado, pues los cardenales por lo visto a su alrededor caen como moscas. No me digas. Sí. De todas maneras no hay que irse a buscar en la historia. Yo por lo menos conozco más de un gafe, ¿eh? No, o sea, existen y están. Yo conozco gafes como para escribir un libro. Yo soy informático de profesión y tengo 4 personas que es para escribir un libro que son gafes y gafan máquinas, ¿eh? Ya, no me digas, son esos que te rompen las impresoras cuando pasan al lado. Y además no hay posibilidad de análisis, de reparación, y dices, bendita sea esta persona
persona, que, a ver qué mecanismo tiene dentro que le sirve. Esto es electricidad estática, no las de del tema. Yo no sé lo que será, pero yo no la café en el disco duro. O sea, esto es otra cosa que no tiene que ver con el mal de ojo. De hecho, entre paréntesis, sí que es cierto que hubo una persona en Estados Unidos, donde la mayoría de las casas son de madera, que estaba asociada a muchos incendios. O sea, donde estaba ella había incendios. Y sí que es cierto que por su composición corporal o de alguna manera se estudió que efectivamente tenía una mayor capacidad de atraer cargas eléctricas, de electricidad estática. Entonces, digamos que había muchas más chispas que se producían cuando ella pasaba tocando cosas. Y el tema es interesante para tratar la combustión espontánea. De todas formas, yo imagino que la mayoría de nuestros oyentes, igual que yo ahora mismo, conocemos ciertas personas que yo no sé si tendrán mejor relación con el tema que nos ocupa aquí esta noche. Y son esas personas que parece que nos vampirizan, ¿no? Sí. A lo mejor no son gafes, a lo mejor no son ahojadores, pero son esas personas que cuando las tienes cerca no te encuentras bien y después cuando te pones a comentarlo con el resto de la gente parece que estás intranquilo. ¿Tendría algún tipo de relación lo que se achaca? ¿No suele ser político estas personas? Sí. Javier. En este caso sería la inversa. Es decir, el vampiro lo que hace es extraer parte de ese supuesto campo vital que rodea al individuo. El ahojador lo que hace es como incrustar una inyección de algún tipo de vibración en desacuerdo o poco armoniosa con esa estructura, supuestamente estructura energética que rodea al individuo. Es decir, él está infectando, por decirlo así, su campo, ¿no? Lo que le rodea. Mientras que el vampiro lo que hace es directamente no insufla nada, él se lo lleva todo. Se lo lleva. Sí, lo chupa todo, ahí está. Bueno, hemos hablado entonces de los síntomas, de los posibles síntomas que se relacionan con este mal, el mal de la mirada. Vamos a ver algo sobre los remedios, Javier. Remedios tienes en todos los campos todo. de la magia, tienes absolutamente de todo. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en los amuletos, Y háblanos de los amuletos, lo digo porque son los más conocidos, los amuletos con forma de ojo, obviamente, con forma de mano y con forma de cuerno. Háblanos de los tres. Pues mira, por un lado, están todos relacionados. Por un lado, el tema del ojo pues prácticamente funciona un poco como lo que intenta hacer la homeopatía, ¿no? El propio veneno es el remedio para la enfermedad. El ojo portado o incluso entra también no solamente ya en talismanes, sino que muchas oraciones o muchas recetas habladas o recitadas, por decirlo así, incluyen al ojo como parte fundamental y básica para contra el mal de ojo. Los tienes de todos los materiales. De hecho, por ejemplo, el mal de ojo, hay escrito sobre el mal de ojo, pues desde hace unos 4.500 años se tienen ya tablillas sumerias en las que se habla del mal de ojo y ya se conoce que se fabricaban pues materiales de ojo en cristal, en vidrio y en todo tipo de materiales. Lo mismo ocurría en el propio Egipto, los famosos ojos de Horus que vuelven a estar de moda y se venden de nuevo, imitando un poco pues a los viejos ojos de la cultura egipcia, pues eran un talismán que en Egipto era reputadísimo contra el mal de ojo. Se suponía además que el propio portador del ojo, Horus, el famoso dios halcón, que tenía una mancha debajo del ojo, que para los egipcios era digamos que una señal de su poder, y al mismo tiempo una señal de que era un excelente ahojador, pues curaba el propio mal de ojo, ¿no? ¿Qué mejor que poner a un ahojador enfrente del supremo ahojador, ¿no? De un ojo más grande, por decirlo así? Entonces había pues figuras de todo tipo. Habréis visto seguramente también mucho pues las típicas ojos, ¿no? Esféricos, azules, que se venden por ahí, que se suelen llevar pues tanto metido en bolsitas como colgando en pequeñas pulseras. Sí, que además es el souvenir típico de Turquía. Todo el que va a Turquía te trae un ojito de la suerte, que lo llaman, que yo tengo como 5 o 6. Que más que de la suerte, porque lo de la suerte también es otra cosa en la cual se mete en saco todo, sí, no, pero absolutamente por eso todo. digo que lo llaman así, aunque en realidad es un amuleto contra el mal de ojo, pero la gente no lo conoce, te lo trae como el ojito de la suerte, ¿no? Claro, el ojo de turco, no la cabeza de turco. El ojo de turco. Solo un caso del pobre turco. Sí, ese la verdad que es famoso, igual que la figa, lo que decíamos antes, la mano. Cuéntanos. La figa, que mucha gente se piensa que procede de Brasil, y no, en principio el hecho de que esté en Brasil tan extendida, eso es precisamente un resultado de la colonización por parte de los portugueses. En Galicia se utiliza hasta la saciedad de la figa, ¿no? En muchísimas variantes. También es otro amuleto que ha sobrevivido, y fijaros eso, que tiene pues prácticamente 5.000 años de historia, que se encuentran y que estamos haciendo las mismas cosas,
que un buen ciudadano egipcio o un buen ciudadano sumerio, prácticamente. La figa es una representación del acto creador. En realidad, pues es un gesto de la creación, ¿no? De un gesto de la reproducción sexual. Lo que es el pulgar metido entre índice y dedo medio, el pulgar estaría actuando de falo y tanto el dedo índice como el medio harían lo que es la vagina, ¿no? Y en realidad están actuando a un nivel simbólico, están recreando el universo, de alguna forma, en el pensamiento mágico. Tanto falo como vagina, en ese momento, son, digamos que los dos polos, ¿no? de la divinidad en el momento de la creación. Relacionado con la vagina también estaría el gesto de... la ojiva. Eso, hacer la ojiva con las dos manos. Efectivamente, es menos conocido, pero también se utiliza en muchas partes. Es decir, tanto el aparato genital masculino como el femenino se les considera como uno de los más, en montones de representaciones, se les considera como uno de los amuletos más potentes y poderosos que existen. O sea que contra el mal del ojo, sexo. Precisamente. Sí, claro, porque el sexo es poder, ¿no? El sexo es poder creador, entonces. Efectivamente. Ahí está. Es un y digamos, es que es la fuerza por antonomasia, ¿no? Y el ojo también, o sea, por una en realidad todo esto no está psicología... siendo más que una manera de hacer afrodisíacos, una manera de inducir a... ¿no? Más o menos. Es curioso, pero por ejemplo, el típico gesto de levantar el dedo medio, que ahora mismo es un gesto de insulto, es lo que los latinos llaman dicitus impudicus. Es un alarde de latín estupendo. Me ha quedado muy bien. No sé, digo de ellos. Sí, pero aparte a ti te quedó muy bien. Eran expertos en buscar palabras como eso del ojitrino ese. Bien, pues ese dedo en principio no era un insulto, no era una ofensa, era una representación del falo como divinidad en pleno acto de creación. Es decir, no tenía ni absolutamente nada de insultante, ni nada de pornográfico, ni absolutamente nada. Es decir, realmente era un objeto mágico que se ponía pues en los jardines, en la vajilla, en lámparas de aceite. Los niños llevaban colgados sus falos de vistosísimos colores y además de formas realmente súper extrañas, precisamente para librarles del mal de ojo. La verdad que es que si nos pusiésemos a analizar la cantidad de símbolos, y ya no solo a nivel de amuletos, sino a todos los niveles que existen desde las culturas más antiguas relacionadas con el sexo, tendríamos para hacer un programa entero, porque ahí vemos el simbolismo que se le da, por ejemplo, en Oriente, ¿no? Incluso decorando edificios, y en fin, el sexo es poder, ¿no? Lo que decíamos antes. Es tremendo, y además la imaginación que le echaron algunos artistas en algunas culturas en tiempos del pasado. Cierto, por ejemplo, cierto. En la antigua Roma empezaron a hacer auténticas filigranas, y hay representaciones. Es una lástima que no tengamos la radio en colores todavía, como decía el pobre de Gila. Pero vamos, tengo por ahí algunas láminas que son realmente pues alucinantes, ¿no? De una imaginación desbordante. Pájaros con cabeza de falo cuya cola acaba en falo, con patas que son falos que corren a su vez encima de un enrevesamiento absoluto, con un simbolismo tremendo también. Es decir, combinan montones de cosas. Campanillas que cuelgan de ellos para ahuyentar también al mal de ojo. Y en principio, fíjate lo curioso, también se trata también de impactar al ahojador, claro, de dejarle perdido entre los ruidillos de las campanillas y las extrañas formas de los amuletos. Se trata un poco de dejarle despistado. De hecho, hay a mí un amuleto que a mí me cae muy simpático, que es entre los egipcios era muy querido, sobre todo por las mujeres que embarazadas, y que pues prácticamente se extendió por todo el Mediterráneo. Era el dios Bes, era un dios, pues todos los dioses egipcios, pues claro, eran magníficos, altísimos, grandiosos, con unas tonalidades verdosas, una maravilla de dioses. El pobre dios Bes era un enano, deforme, pequeño y grotesco, eso sí, armado con un talismán tremendo, era un besiti fálico, y bueno, se supone que el dios, que era horriblemente feo, pues si tú lo llevabas colgado, el ahojador se quedaba tan pasmado al ver al dios, que claro, ya se le iba su idea fija de ahojarte, ¿no? Exactamente, de fastidiar tu vida. Para que nos quede claro que esos amuletos y talismanes que se pueden comprar hoy en día en cualquier tienda esotérica o cualquier mercadillo, tienen detrás pues una gran historia a nivel cultural y a nivel antropológico. Javier, antes has mencionado por encima que hay algunos animales muy propensos a ser dañados por el mal de ojo.
Pero también hay animales que nos pueden ayudar a protegernos, igual que tener un amuleto en casa. ¿Cuáles son esos animales? Pues sí, esos animales, entre el rey, por decirlo así, es el gato negro, curiosamente. El gato en general, pero en algunos sitios como en Galicia, algunas zonas de Asturias, pues lo prefieren negros. Ya sabéis que los del norte, con toda mi simpatía, son muy suyos. ¿Sí? Y tiene que ser gato negro. Y en algunos casos las gallinas negras. Y esto de las gallinas negras, que puede parecer pues qué sé yo, un capricho de la naturaleza, el coger una gallina para quitarte el mal de ojo, pues posiblemente también tiene sus raíces simbólicas. Había un animal entre los clásicos y bueno, en montones de mitologías, que es el basilisco, que era una especie de gallo con cola de serpiente y cuya mirada se supone que petrificaba, o sea, era realmente un animal ahojador. Y volvemos a lo mismo de siempre, el propio veneno es el que cura la enfermedad. En cuanto al gato, pues se supone que su campo magnético es diferente al del ser humano y que justamente aquello que puede hacer daño a un ser humano, a un gato le beneficia. Ajá. De hecho, bueno, pues para radiestesistas y para gente que estudia la geobiología y que hacen experimentos, algunos, conozco algunos y los hacen, son gente preparada y muy serios, pues trabajan con los animales y les resulta curioso. Ellos dicen que el perro, en cuanto a esa percepción, a ese campo, llamémosle como queramos, se parece más a nosotros. Entonces, allí donde un ser humano se siente bien, es muy probable que el perro, incluso cuando no esté el humano, porque evidentemente puede tratarse de que lo quiera acompañar o lo que sea, se sienta allí. Mientras que el gato se irá a otro sitio absolutamente raro donde no quiere estar ni el perro ni el hombre y él estará tan contento. Sería como un catalizador, ¿no? Entonces, de esas energías negativas. Digamos que bueno, que las energías no son, o esas fuerzas o lo que sea, no, desde el punto de vista mágico no son ni buenas ni malas, sino que es, pues como todo, ¿no? Determinadas plantas a determinados animales que se alimentan de ellas les pueden venir estupendamente, mientras que a otros pues les pueden causar trastornos de todo tipo. Y en este caso, pues también se piensa lo mismo, que determinados seres, cierto tipo de influjos pueden afectarles de forma negativa, mientras que otros, pues todo lo contrario. Javier, y una cosa que seguramente puede resultar curiosa. ¿Existe algún tipo de ritual o algún tipo de procedimiento por el cual una persona pueda saber si realmente es poseedora de ese mal de ojo? Se hacen muchos, algunos de ellos muy típicos y realmente curiosos. En algunos se utilizan elementos de lo más extraño, como incluso el excremento de gallina. No lo recomiendo. ¿Qué se hace? O sea, si antes porque tenías mal de ojo la gente no quería ni verte, después del ritual, evidentemente te van a dejar rotundamente. No quería ni olerte ya. Claro, efectivamente. Hombre, hay uno muy corriente que seguro que conoce todo el mundo, y además es que prácticamente es universal, que es el famoso método del aceite. Sí. Que se trata de, bueno, el aceite siempre ha tenido fama, el agua con toda su carga simbólica también, de ser un agente natural limpiador de este tipo de fuerzas, o llámesele como quiera, y el aceite pues siempre se le ha dado también propiedades como fluido, también capaz de hecho se utilizan las bendiciones en montones de religiones, se lo utiliza también en montones de ritos mágicos para lo que llaman los magos cargarlo, con algún tipo de deseo, de fuerza planetaria, etcétera, y cuanto más natural mejor. Generalmente es aceite de oliva, suelen poner un cacito. Hay variantes de todo tipo, por toda España, seguramente en cualquier pueblo alguien lo conoce y tiene su propia variante particular, pero en lo básico es lo mismo, un tazo con aceite, otro con agua, y bueno, pues en alguna de las variantes, por ejemplo, la persona que va a ver si tiene mal de ojo, o ella misma, se pasa los dedos, que generalmente me imagino que por un tema religioso son el índice y el dedo medio, que es el signo de la bendición. Si cerráis los otros dedos, pues se suelen hacer cruces sobre la frente. Según algunos magnetistas, la idea es que los dedos se impregnen con el campo precisamente de la otra persona, luego lo introducen en el aceite y van echando una gota sobre el agua. Esto se repite pues unas 9 veces, 7 en otras variantes. Según números mágicos, ¿no? Efectivamente, números mágicos, 3, 5, 7, 9. Y bueno, si el comportamiento del aceite no es el habitual, que es aglomerarse y flotar sobre el agua, sino que se hunde o se dispersa en gotitas minúsculas, pues se supone que esa persona está ahogada.
La verdad que yo sí lo había oído y la verdad que nunca lo he hecho, lo voy a hacer. A ver. Variantes de este tipo hay montones. Hay muchas, sí, hay muchas. Yo lo he visto y... Y es curioso, No, ¿a que sí? vamos a ver. Yo lo he visto por una persona que se suponía que tenía el don de evitar o de sanar el mal de ojo. Yo que soy curioso y me meto en todos los sitios, dije, yo lo quiero ver, porque esto de que el aceite se hunde, a mí me cuesta verlo. Puede sonar a lo mejor un poco extraño dicho de mí, que me considero una persona bastante crítica y algo escéptica. Yo he visto como el aceite se iba al fondo, ¿eh? Sí, yo también. Y no le encuentro explicación lógica, porque yo lo he intentado hacer con el mismo aceite y el mismo agua y flotaba. Bueno, eso es que estaba limpio. Yo me pregunto si el líquido transparente era realmente agua. Sí, O sea, a mí me cuesta reconocer. Lo vamos a experimentar cuando acabemos el programa. No tenía ninguna mezcla de alcohol. Eso explicaría por qué el aceite se hunde. ¿El testigo o el aceite? Efectivamente. Vamos a ver, parada, chicos. Tenemos al otro lado del teléfono a Paco Alonso, que ya sabéis, bueno, no sé, Javier, si sabes que el programa de Al Otro Lado se retransmite por internet también en tiempo real y que existe un canal dentro del IRC hispano en el que la gente que nos está oyendo pues hace sus preguntas para que a su vez Paco Alonso, que está al otro lado del teléfono, nos la remita y te las preguntemos. Así que vamos a hablar con él. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Pues muy bien. Deciros a todos que la gente en el chat no dicen ni que sí ni que no. Esto es como lo de las meigas. A ver las ailas. A ver las ailas, sí. Se les tiene respeto. Este tema se les tiene respeto. Tocan madera. Ajá. Bueno, pues cuéntanos alguna preguntilla. No tenemos mucho tiempo. Cuéntanos una, por ejemplo. Mira, por ejemplo, esta que es súper típica dice: es cierto que si una persona te echa mal de ojo y estás protegido, el mal rebota contra la persona que lo envió. Esta la hace Arantxa desde Chinchilla. A ver, Arantxa desde Chinchilla. Javier, ¿esta ley existe? Pues a Arantxa le diremos que sí, que eso, pero prácticamente en todo. Es decir, esa es una de las leyes básicas en las que se conforma todo el universo mágico. En todas las culturas, el pensamiento mágico, pues eso, cree que hay una especie de campo que lo unifica todo y que cualquier cosa que se envíe puede ser devuelta si no encuentra su objetivo. Sería un poquito como el principio de acción y reacción, ¿no? Efectivamente. Y, pues, por ejemplo, se dan muchos casos. En Galicia se cuentan muchas historias que recogen pues periodistas, antropólogos, en la bibliografía hay montones de casos recogidos, ¿no? De historias sobre la típica mujer anciana que va a pedir, pobre, que va a pedir una limosna a una mujer, a una campesina, le da pues lo poco que tiene, algunas patatas y empieza a alabar al niño, ¿no? ¿Qué niño más majo tienes? ¿Qué buena salud tienes? Tal, pum, pum. El caso es que al día siguiente el niño enferma, y esta mujer, pues preocupada por la salud evidentemente de su hijo, va a ver a una desahojadora, a una sabia, a una mujer que entiende y quita el mal de ojo. Y lo que le suele decir es que algo de lo que tenía esa mujer, o que ha dejado esa mujer, o el plato en el que comió o lo que sea, lo ponga al fuego, o lo ponga a hervir en agua. Inmediatamente a las horas, o dependiendo de la lejanía en la que esté, la supuesta hojadora, la anciana, viene y le dice: ¿qué tienes ahí en el puchero? Y le dice: ¿qué voy a tener? Y la otra le contesta: pues quítalo, que soy yo que me estoy quemando. O sea, que al quemar el plato o lo que fuese, ¿no? Se quemaba ella. Ahí teníamos. Arantxa, espero que esté contestada. Paco, dinos más preguntas. Mira, pues la siguiente nos quedamos aquí en Albacete. Nos la hace Miguel. Y dice: ¿existen lugares donde las energías sean negativas y nos hagan sentirnos incómodos, aparte de que cojamos o se nos impregne el cuerpo o el aura, como lo queramos llamar, de esa energía? Bueno, esa es la tesis de los geobiólogos. Ellos están investigando. Algunos tratan de explicarlo con campos de energía diferentes. Para otros, los que conocemos, que actúan de alguna forma todavía no bien conocidas en nuestros propios organismos. Evidentemente, los biólogos empiezan a encontrar montones de efectos insospechados, pues tanto de campos eléctricos que pueden hacer que nuestra percepción de algunas cosas se eleve, por ejemplo el tema de terremotos, como ciertos animales recogen determinadas vibraciones. Es decir, puede que nuestro entorno nos afecta a nuestros sentidos de alguna forma que nosotros no sepamos conocer bien. Los geobiólogos evidentemente afirman que sí, que es posible y que hay determinados puntos en el planeta que nos afectan de alguna forma más intensa que otros, en algunos casos de forma negativa y en otros de forma positiva. Tienen en cuenta también, por ejemplo, incluso pues las radiaciones que puedan proceder del sol. Determinadas personas parecen mostrarse muy hipersensibles a una atmósfera demasiado ionizada, por ejemplo. Es decir, puede haber una base racional y
y lógica dentro de todo ello. Y como siempre requiere de más estudio. Paco, una última pregunta. Pues mira, esta es muy curiosa. Desde allí nos llega la última pregunta. Dice, bueno, nos la plantea Fernando, mejor dicho. ¿El pensamiento positivo y la oración pueden vencer al mal de ojo? Se cree, por supuesto, se cree, y en principio la oración, pues bueno, evidentemente para el que tiene una religión y cree en esa religión, pues evidentemente es la fe en la divinidad o en la entidad sobrenatural correspondiente la que va a provocar su poder superior el hecho de que se cure la persona que le dirige la oración. En otros casos incluso también se dice que, bueno, que aparte de que pueda existir o no esa entidad sobrenatural, que la oración puede actuar como un medio de concentración, además como una especie de autoterapia psicológica que uno mismo se impone. Jung tenía estudios al respecto bastante profundos, ¿no?, de cómo uno mismo realmente hace montones de rituales al cabo del día que tienen una implicación, una terapia, o sea, que realmente te están ayudando a cambiar de alguna forma determinados arquetipos que puede que estén jugando de mala manera dentro de tu propio subconsciente. Sí, que muchas veces no hay que irse a algo de fuera para poder cambiar lo que te pasa, ¿no? Por cierto, también, claro, también se habla de automal de ojo. Me invento unos palabras esta noche que vamos. Espera un momentito, Javier, vamos a despedir a Paco. Paco. Bueno. Hijo mío, ya sabes cómo va esto. Claro, Gracias por estar ahí moderando el canal y a ver qué pasa a lo largo de la noche, ¿vale? Bueno, yo por si acaso me voy a rodear de sal y tocar madera. Gracias, Paco. Un saludo. Buenas noches. Eso que estabas comentando, Javier, además nos vale para terminar. Háblanos de ese posible autoahogamiento. Sí, se supone también que hay determinadas personas que precisamente por tener no ya un pensamiento positivo, sino todo lo contrario, un pensamiento negativo, están continuamente actuando en su contra deliberadamente, sin darse ellas cuenta, por supuesto, pero de forma inconsciente actúan por su propia autosugestión, que es una de las palabras también que se encuentran debajo del significado del mal de ojo, el de fascinación, el de hipnosis, el de engañar al otro, a uno mismo, ¿no? De ese tipo de personas pues se pueden estar, para algún problema psicológico, están continuamente pues pensando completamente en negativo, ¿no?, como se suele decir. Y para muchos existe la posibilidad de que esa propia persona esté inundando su propio entorno, su propio campo, lo mismo, llamarlo como sea, pues infectándolo a base de esos pensamientos, y que él mismo se está, por decirlo así, autohechizando, ¿no? El poder de la mente. Javier, ¿qué te voy a decir yo? Que tú no sepas. Uy, anda que no sé. Anda que no sabes. Muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Y bueno, lo que siempre te digo, que esta es tu casa y que para que cuando tú quieras puedes regresar al otro lado. Muchas gracias, ha sido un placer. Un beso muy fuerte. Un beso, hasta luego. Un abrazo. Efectivamente, siempre es un placer tener a Javier Arrés. A mí lo que más me gusta de su forma de ver las cosas es que es lo que decíamos al principio, ¿no?, que es muy, muy crítico, que es realmente lo que nosotros perseguimos en este programa. ¿Nos parece, Jorge? Pues sí, me ha gustado mucho la intervención y cómo ha enfocado quizás este tema desde un punto de vista, yo diría que efectivamente antropológico, cultural, de cómo se desarrollan estas pues todos esos rituales y todas estas creencias en amuletos y en situaciones pues un poco extrañas, ¿no? A mí me parece que efectivamente desde el punto de vista antropológico eso sí que merecería ser estudiado más en profundidad, porque eso sí que permitiría creo que comprendernos un poco mejor a nosotros mismos, de por qué creemos lo que creemos y de dónde vienen muchas de las cosas que aparentemente son dadas o nos vienen dadas y sin embargo no es así. A mí me gustaría comentar, hablando del tema del criticismo y de la racionalidad, un episodio que Javier creo que narra en el libro. Cierto, porque eso hay que decirlo, porque hay un librito, vaya, hemos despedido a Javier y no lo hemos comentado. Hay un librito que editó la editorial Aguilar hace ya bastantes años, que es pequeñito y que precisamente está escrito por Javier, y la verdad que es una gozada leerlo porque habla de todo lo que hemos estado comentando aquí esta noche desde ese punto de vista y de muchas otras cosas. O sea, si queréis seguir indagando en el tema, buscadlo, porque no sé yo si se seguirá editando o no, pero por algún sitio se encontrará. Y en este libro hablan de muchas anécdotas, ¿no? Sí, en este libro hay unas cuantas anécdotas, una de las cuales me ha llamado mucha atención, que tiene que ver con lo último que hemos hablado,
de las personas que se autoahojan. Entonces parecía que allá por las tierras de Asturias, no sé en qué año, había una persona que había, en fin, concluido que tenía mal de ojo, pero no sabía cuál era el ojo malo. Entonces decidió hacer un experimento. Se encerró en un hórreo, que es una especie de granero que tienen por allí, que está sujeto con 4 pilares, y se puso a mirar al campo por un agujero en la pared. Entonces primero miró durante varias horas con un ojo. Vinieron unas vacas, nos ha dicho Javier que las vacas son particularmente sensibles al mal de ojo, y las vacas pasaron, no pasó nada. Entonces, bueno, cambió de ojo, se puso a mirar con el otro ojo, y al cabo de otras horas pasaron otras vacas, esas vacas se pararon. Sí. Entonces, la conclusión del experimento es que el ojo malo era el izquierdo, creo, con lo cual este señor se sacó una navaja y se quitó el ojo. Entonces, pero es que ya la tontería no es solo hacer eso, sino pasarse horas mirando por un agujero. Desde luego. Pero bueno, ya para acabar sacándose un ojo, en fin. Entonces, bueno, yo lo que decía, claro, como más racionalista que soy, pues que el experimento estaba muy bien para intentar demostrar si algo existe, pero que ese experimento estaba muy mal hecho, muy mal controlado. No lo repitió un número suficiente de veces para ver si efectivamente las vacas se paraban solo con un ojo y no se paraban con el ojo, con el otro. No lo repitió con un control que es pues la niña o la hija o la madre o tal que no tiene mal de ojo y que por tanto las vacas no se van a parar con ninguno de los dos ojos. Entonces si eso repetido varias veces efectivamente fuera así, bueno, hasta yo mismo me tendría que creer que ahí pasa algo. ¿no? Al menos él sería capaz, no mal de ojo, pero que es capaz de parar las vacas con un ojo. Esa sería tu conclusión. Esa sería la conclusión, claro. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Pero bueno, esa sería la conclusión, ¿no? En cualquier caso, a lo que quiero llevar pues a la mente de los oyentes es que hace falta, yo creo que estos programas es una invitación a tener la mente abierta, pero bueno, por otra parte, efectivamente, a no tenerla tan abierta como para quitarnos un ojo o abrirnos la cabeza, ¿verdad? Claro que sí. Entonces hay que tener siempre un grano de escepticismo que es sano. Hombre, yo creo que como reflexión también lo que se puede sacar a lo mejor a nivel antropológico o a nivel social es que posiblemente muchas de las enfermedades que ahora actualmente a lo mejor la medicina convencional, la medicina de cabecera que conocemos no pueda cubrir, sí pueda cubrir a lo mejor la psiquiatría o la psicología. Yo creo que a lo mejor el mal de ojo tiene una base que después de mucho análisis y de mucho estudio, podría dar paso a diferentes tipos de estado mental, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas, como bien comentaba Javier, tantos los que se creen ahojadores como los que se creen ahojados, habría que sumirse a su subconsciente y ver realmente por dónde viene el problema, porque quién sabe si a lo mejor en la antigüedad lo que nosotros ahora mismo llamamos personas que están gafadas o las personas que tienen mal de ojo simplemente estaban sumidas en una depresión o tenían algún tipo de problema psicológico. Claro. A lo mejor se trata de ese principio, igual que el chamanismo, el curanderismo en su principio ha derivado al final en la medicina, a lo mejor pues este tipo de, entre comillas, mancias o formas oscuras de manejar la mente tengan un principio común que pueda relacionarse. Yo de todas maneras pienso que todas estas cosas tienen algo que ver también con esa angustia vital de la que algunos filósofos nos hablaban, ¿no? O sea, el vivir con ese miedo o vivir con de alguna manera es una manifestación también de esto, ¿no? Y eso evidentemente está en nuestra naturaleza y por tanto pues pues en fin, lo vivimos, ¿no? Unos más que otros y quizás pues... Sí, y de hecho quizá esa sea la causa de que el mal de ojo siga existiendo aún hoy, ¿no? Claro. En una al menos la creencia moderna, no la creencia, pero la creencia que mueve ya no solo lo que comentábamos antes, ¿no? Que la gente haga cosas y se mueva, sino que mueve mucho dinero, porque hay mucha gente detrás que se aprovecha de esa angustia, ¿no? Sí, eso es un problema. Y es un problema muy serio. Yo siempre lo digo, hay profesionales de esto, por supuesto, pero no todos lo son. Hay que tener mucho cuidado. Quizá el mal de ojo, el problema que tenga no es que exista o no exista, sino las derivaciones que pueda tener en cuanto a que nos engañen, ¿no? Yo, de todas formas, como elemento que nos estamos analizando esta noche, que básicamente es la mirada, yo me quedo con la mirada seductora. Ah, por supuesto. Para mí es más peligrosa que el peor mal de ojo. ¿Por qué? Es muy peligrosa. Yo creo que la mayoría de las grandes batallas se han librado gracias a la mirada seductora de alguna mujer. Bueno, pero tú sabes, ya lo decíamos antes. O de algún hombre. O de algún hombre. Pero lo decíamos antes, el sexo es poder, ¿no? Bueno,
Bueno, pues efectivamente esta noche hemos analizado el mal de ojo, uno de los temas quizá más fascinantes de todos los que se relacionan con ese otro lado con el que convivimos día a día aunque no nos demos cuenta. Y hemos demostrado que el mal de ojo existe, es real en cada una de las tradiciones que han pasado de generación en generación y que fueron creadas para explicarlo, combatirlo o prevenirlo. La cuestión más acuciante a resolver sobre el mal de ojo, sin embargo, no es si existe o no, sino cómo se utiliza muchas veces de excusa perfecta para culpar de nuestras desgracias propias a algún influjo exterior que no podemos controlar. La mayoría de los casos demuestran que poseer una actitud negativa ante lo que nos pasa por dentro y por fuera solo nos acerca a situaciones indeseadas que acabarán por estancar nuestra vida. Recordad que al igual que ocurre con la mayoría de cuestiones relacionadas con este y el otro lado, el poder para cambiar las cosas siempre está dentro de cada uno de nosotros.